Quisiera orar para en este tiempo, Señor, sabiendo mi finitez, mi debilidad y mi pequeñez, aún me use para su gloria en este tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Así que vamos a orar y prontito leemos los versículos bíblicos. Vamos a estar en Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Versículos 31 al 36. Permítame orar ante todo. Amado Dios, meditábamos en este último himno, Señor, cuán grande tú eres, Señor, cuán grande, Señor. Dice tu palabra, nadie jamás ha visto a Dios. Tú eres supremo sobre todas las cosas, majestuoso, Señor. Tu ser es insondable. Nos quedamos cortos en nuestros pensamientos, Señor. Pero gloria sea tu nombre, porque termina ese texto diciendo sobre el unigénito Hijo de Dios. Él lo ha dado a conocer. Lo más profundo que podemos conocer de ti, Dios, es tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Y a ese nos dedicamos en este momento a aprender más de Él, Señor, a conocerle más, conocer más a Cristo, conocer más su palabra, porque deseamos permanecer en Él, Señor. Te ruego que en medio de nuestras debilidades múltiples, Señor, nuestro pecado, nos des hoy entendimiento de tu palabra. Queremos alabarte en nuestro corazón a través de cada una de las verdades que aprendemos de tu verdad, que es la palabra. Úsanos, Señor, a mí como expositor en esta tarde, pero usa a mis hermanos como una audiencia fiel, Señor, que van a recibir esta palabra, edificar sus vidas como has edificado la mía y así compartirla con otros, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Lee la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El 33 dice, ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. La palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Qué palabra más recordada por muchos. La verdad nos hace libres. En un mundo donde la falsedad es el orden del día, en un mundo y una sociedad donde la mentira reina, donde la verdad es poco considerada. Si usted se da cuenta y analiza lo que estoy diciendo, se dará cuenta muy rápidamente de cuánta falsedad hay en este mundo. Estamos en un tiempo donde recibimos noticias y no sabemos si son verdad o no, donde los engaños están en todas partes. Hace unos días, lamentablemente, un pastor en nuestros medios, cuando digo en nuestros medios, no en nuestra iglesia, sino en iglesias que consideramos hermanas, creó unas cuentas a través de las plataformas de media, había creado unas cuentas hace un tiempo y estaba hablando falsedades de hermanos verdaderos en la fe.
Se escondía detrás de estas cuentas anónimas y escribía cosas vergonzosas, tristes, mentiras, dispensaba mentiras. Me preguntaba yo mientras estudiaba, Señor, ¿cómo nosotros siendo de la verdad podremos hacer esto? Podríamos hacer esto. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo siendo de la verdad nos hemos prestado para participar de la mentira? ¿Cómo nos hemos prestado para engañar, para hacer ver cosas que no son como que son? La falsedad es algo rampante que viene fundamentada en la mentira y sabemos, y más adelante veremos quién es el padre de la mentira, que es Satanás. Vivimos en un mundo superficial donde la gente no le da valor al original, sino que se conforma con una réplica. Preferimos engañar a los demás y hacer pensar que tenemos algo que realmente no tenemos. Es tan sutil la falsedad y el engaño y vivir en mentiras. Es tan sutil. No condenamos nuestra alma cuando cultiva mentiras en su corazón, cuando cultiva falsedades y pensamientos equivocados acerca de otros. Somos culpables de participar de la falsedad. Y algo que nos insta el texto de hoy, lo cual es el título del sermón, es saber que es un verdadero discípulo. Porque la iglesia no está exenta, como he dicho. Además de que individualmente participamos de la falsedad, en muchas iglesias hay algunos haciéndose pasar por discípulos, pero no son discípulos verdaderos. Y hoy el apóstol Juan, a través de las palabras de Cristo en estos versículos, nos muestra quién es un verdadero discípulo y las bendiciones espirituales en la vida de aquellos que son verdaderos. Mis amados, es tan fácil actuar, disimular, caminar como si fuéramos cristianos. Yo me acuerdo que antes de venir a Cristo, me encontré con uno de estos. De hecho, aquel que Dios utilizó para acercarme a un hermano en la fe, por el cual fui invitado luego a la iglesia, era un falso discípulo. No me olvido, Dios permitió que yo pudiera experimentar eso aún sin ser cristiano. Ver un hombre falso que los días anteriores su lenguaje era corrompido, maldiciendo en un montón de aspectos, entregado a todos los vicios. Y al próximo día decirme, ten cuidado cómo hablas aquí porque vamos a casa de unos cristianos. Y me dice, no hables malo. Y yo le decía, bueno, pero es que el único que habla malo eres tú, porque yo aún estando en el mundo no utilizaba el lenguaje de esa manera. Y ver cómo esa persona cristiana abre la puerta de su casa y este hombre era otra persona. El día anterior cantó todas las canciones mundanas que podríamos en su guitarra, todas las canciones mundanas que usted se puede imaginar, y ese día estaba cantando coros de la iglesia. Se sabía muchísimos. Falso. Mi esposo y yo lo mirábamos y decía, pero este no era con el que estábamos ayer. Esa fue mi primera experiencia. Si algo tenía claro es que nunca quería ser como ese hombre. Pero Dios aún lo usó como un instrumento de una manera equivocada, pero lo usó. Porque de ahí esas personas nos invitaron a la iglesia, de ahí escuchamos el evangelio, gloria sea al Señor. Él todavía está en el mundo, esa persona.
de quien les hablo. Todavía está en el mundo y esperemos que Dios tenga misericordia y lo salve algún día. Me contaba y me decía que me enamoré de la hija de un pastor y tenía que lucir como un cristiano. Eso fue lo que me cuenta después que salimos de ahí. Y lo hacía muy bien. Si viene aquí por unos meses, podría pasar por cristiano. Ese es el mundo en que vivimos, un mundo de falsedad, donde muchos lugares se dice proclamar el nombre de Cristo, donde muchas vidas dicen que Cristo es su Salvador, pero es falso, es mentira. Enfocándonos en los versículos que tenemos hoy, seremos confrontados en cuanto a lo que es un verdadero discípulo. Podremos en el final identificar a aquellos que tienen las marcas de un verdadero discípulo y no impostores. Nos quedamos en el versículo 30 la semana pasada, donde dice: al hablar de estas cosas muchos creyeron en él. Y en este versículo 30 hay varias posiciones teológicas. Algunos piensan que de los que habla ahí son verdaderos creyentes. Algunos piensan que la estructura de los versículos se divide en dos grupos, en unos que eran verdaderos creyentes y en otros que no. Yo concuerdo con Calvino, que dice que toda esta sección que tendremos de aquí en adelante es un relato que no tiene interrupción y que los del versículo 30 se describen como que han creído, pero se oponen a Cristo, cuando Cristo continúa más adelante revelando quiénes son sus verdaderos discípulos. O sea que de una manera estos no son. Estos no son. Nos dice el texto que creyeron, pero no vemos una evidencia de que son creyentes verdaderos. Vemos una transición, pero no de grupo, no que estaba hablando a creyentes y ahora no creyentes, porque estos versículos terminan con piedras en las manos para matar a Jesús. Sigue siendo el mismo grupo, no hay una transición de grupo, lo que hay una transición de actitud. Unos que dicen creer, pero cuando se enfrentan a la verdad, terminan, la conclusión es con piedras para matar a Cristo. Y eso hoy es la realidad de cualquier persona que está haciéndose pasar por cristiano y discípulo de Cristo. Cuando siga conociendo a Cristo, cuando siga escuchando pastores que prediquen a Cristo, lo único que van a querer es destruirlos. Claro, hoy no lanzan piedras, simplemente se van de la iglesia corriendo y huyendo a otro lugar, donde prediquen un Cristo que acomode su pecado y su esclavitud al pecado. Una transición muy clara en la que Jesús muestra que estas personas que han creído solo tienen una aceptación mental, intelectual, que han visto a Jesús como este Mesías soñado que les resolvería el problema, en este caso a los judíos y hoy día muchos que dicen seguir a Jesús porque lo ven como alguien que les resuelve todos sus problemas. Pero esta aceptación a Jesús en esos términos no es suficiente, sino que deben entregarse a Él como Salvador, como el libertador de la esclavitud que tienen a su pecado, a Satanás. Y lo que vamos a ver es estas marcas de un verdadero discípulo. Estas marcas que son acciones que se perciben de una persona que realmente es un discípulo de Cristo. Veremos tres marcas y luego veremos las bendiciones espirituales, dos bendiciones espirituales de un verdadero discípulo. Y la primera marca es cree. Pero no es que cree en cualquier cosa, sino que cree en quién es Cristo.
cree en quién es Cristo. No podemos desconectarnos, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan, no podemos desconectarnos del propósito de este evangelio, que está en el capítulo 20, versículo 31. Dice el apóstol, dice Juan, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es creer en quién es Cristo. Cuando miramos todo lo que hemos estudiado en el Evangelio de Juan, está mostrándonos el Evangelio de Juan quién es Cristo, quién es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Cordero, el profeta, el que es el templo de Dios, el que es hacedor de milagros, es el que es el Mesías. Es quién es Él. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él. Está haciendo referencia a eso del versículo 30. En el versículo 31, entonces Jesús le dice a los que habían creído en Él. Y no dejemos de ver que cuando se menciona judíos, normalmente se habla en una connotación negativa. No estamos diciendo que los judíos no creyeron, hubo judíos que creyeron. Pero en el Evangelio de Juan, cuando se menciona judíos, normalmente se habla en general de los enemigos de Cristo. Y dice Cristo que estos que habían creído en Él, les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Creer en Cristo es el punto inicial de una relación con Dios. A veces utilizo la frase para evangelizar, la pregunta debería decir, no frase, para evangelizar a una persona que no conozco y quiero ir de una conversación de cosas terrenales a una conversación espiritual y pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Es una buena pregunta para romper el hielo en una conversación. Y vas a escuchar cosas asombrosas. La gente empieza a decir, bajan la cabeza y dicen, bueno, no estoy yendo a la iglesia. Yo le digo, pero no te estoy preguntando si estás yendo a la iglesia, solo te estoy preguntando cómo está tu relación con Dios. Bueno, es que mis padres iban a la iglesia, pero ya yo no voy, continúan excusándose. O algunos te dicen, sí, voy a la iglesia, algunos dan testimonio de si son creyentes o no. Pero una pregunta que trae muchas posibles respuestas. Pero aún ni con los creyentes he conseguido una buena respuesta. Y la respuesta estriba en que la única manera de tener una relación con Dios es tener una relación con Cristo. Esto me lleva directamente, cualquiera sea la conversación, a hablar de Cristo. Porque es imposible que una persona tenga relación con el Dios verdadero y no tenga una relación con Cristo. Una pregunta totalmente evangelística. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y ahí me abre la puerta a hablar de Cristo. Y estos que creyeron en Él, dice la Biblia, la Escritura, que creyeron en Él, no creyeron con una fe salvífica. Este es el mismo grupo que más adelante Jesucristo le dice hijos del diablo. Estos que blasfemaron contra Cristo, que tomaron piedras para matarlo, dieron evidencia que lo que habían creído acerca de Cristo era incorrecto. Ellos habían creído en Él, pero habían creído en un Cristo, en un Mesías que ellos habían construido como ocasión de su propio pecado y sus deseos mundanos. Tenemos que definir qué es creer en Él. Si usted le pregunta a un mormón, ya Héctor Vera no es mormón, por favor, no le pregunte a él. Pero estuvo antes en esa organización. Un mormón le va a decir, de hecho, yo conozco a Jesucristo, la iglesia se llama igual que él. Mire cómo se llama la iglesia de los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Perdónenme por haber decidido iglesia, no es iglesia, es una organización.
Y usted habla con los testigos de Jehová y le van a decir, claro que conocemos a Cristo, claro que creemos en Él. Como muchos tendrá de sectas, de falsas religiones que dirán que creen en Él. La pregunta es, ¿qué creen de Él? Si lo que creen de Él está equivocado, no es lo que nos manda la Escritura creer de Él, y es una mala interpretación, ellos realmente no creen. Están perdidos como estaba este grupo. El mismo apóstol Juan había escrito acerca de este tema. En Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, cuando Jesús estaba en Jerusalén, dice el texto, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Ya no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Volvemos a ver personas que creyeron en él, pero creyeron según las ideas y los conceptos cerrados, que no es la revelación perfecta de la Escritura en cuanto a quién es Cristo. Tratar de conocer a Cristo sin las Escrituras y la revelación de las Escrituras es imposible. Es imposible. También el apóstol Juan habla en el capítulo 6, nos narra cuando estos que decían ser discípulos, ¿qué pasó en el capítulo 6? Según usted se acuerda que habíamos estudiado, la palabra se puso fuerte. Vamos al capítulo 6 un momento, en el versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. Fíjese que los muestra como discípulos y preguntan, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. Se llamaban discípulos de Cristo, pero Jesús les dice, ustedes no creen. En una manera le está diciendo, ustedes no creen verdaderamente en quién soy, en quién ha sido revelado, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y que lo iban a traicionar, dice más adelante. Simón Pedro, luego de que Jesús le dice, ¿acaso ustedes también quieren irse? Simón le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué sabían que es el Santo de Dios? ¿En un vacío? No, sabían que es el Santo de Dios porque, como dijo Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Son las palabras de la Escritura, las palabras de la revelación especial de Dios. Pedro y los apóstoles creían en Él porque habían conocido quién es Él a través de la revelación bíblica de los profetas y demás, y su propia palabra que fue predicada a través de su ministerio. En Juan 12:42 dice también que los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿Y qué dice más adelante? Dice, a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Había un creer intelectual y hasta ahí. Si hubiesen conocido verdaderamente quién es Cristo, no hubiesen tenido temor ¿de quién? De la sinagoga. Jesús describe en la parábola del sembrador a estos, dice en el versículo 6 del capítulo 8 de Lucas, otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Esta era la parábola del sembrador en Lucas 8. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Aún el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia en Corintios a examinar su fe.
Les escribe en 2 Corintios 13:5, póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Esto es un llamado para todos los cristianos, pero en especial para aquellos que se están haciendo pasar por cristianos. En Santiago 2:17, también el autor dice en cuanto a la fe, si no tiene obras tu fe, es muerta en sí mismo. ¿Crees? Dice más adelante, ¿crees? Bien haces. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Y para ellos está destinado el infierno. La fe genuina se manifiesta en una vida transformada para siempre. El apóstol Juan escribió en su carta más adelante en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían que permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La fe, como dice en Hebreos 11, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el versículo 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. En la fe salvadora hay tres elementos esenciales. Hay intelecto, conocimiento. Dice en el texto que leí, por la fe entendemos, pero también hay emociones. Emociones, esa certeza de lo que se espera. Y hay también una voluntad o una confianza, una convicción de lo que no se ve. De hecho, si miramos el capítulo 11, muestra el salón de la fama de la verdadera fe. Y miren, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11 y leamos la evidencia de la fe de Abraham. Nos dice en el versículo 17 del capítulo 11 de Hebreos, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él, Abraham, consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Se dio cuenta cómo se ve la fe? Él creyó, él entendió lo que Dios estaba proponiendo. Él caminó hacia eso, sus acciones fueron dirigidas al monte Moriah a sacrificar a su hijo. Pero no es una fe ciega, él entendió que Dios es todopoderoso para cumplir sus promesas y aún para levantar a su hijo de la muerte, porque ese era el hijo de la promesa. Estaba en total confianza, convencido, como leía en el texto al principio, la convicción de lo que no se ve. Abraham es el ejemplo de una fe verdadera. Por eso es que se le llama el padre de la fe. Una fe verdadera. Es necesario creer, pero también como segundo punto, permanecer en sus palabras. Permanece. El verdadero discípulo cree y permanece, que es lo que hemos visto en la vida de Abraham. Si usted regresa conmigo a Juan 8, en la segunda parte del versículo 31,
Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. No basta con que alguien haya comenzado bien. Le hago una pregunta, ¿Judas comenzó bien? Judas comenzó bien. Estaba ahí en primera fila con el Salvador, pero no basta con comenzar bien. Judas sin duda creyó. No creyó en el Cristo revelado en las Escrituras. Si hubiera creído, sabemos que hubiese permanecido. Pero él creyó en un Cristo que lo libertaría, como los demás judíos creían que estaba al lado del próximo que sería rey. Todas esas cosas las pudo haber creído Judas. Él creyó. Pero la evidencia de que no creyó con una fe salvífica es que no permaneció. Los que están firmemente arraigados a su palabra, estos son verdaderamente sus discípulos. Muchos profesan ser discípulos, pero no permanecen en su palabra. Jesús distingue a sus discípulos verdaderos, como lo vimos en el capítulo 6 de Juan. Distingue a los falsos de los verdaderos por esta marca. La pregunta es sencilla. ¿Permanece en mi palabra? Los verdaderos discípulos perseveran constantemente en la palabra hasta el fin. Por eso las palabras del apóstol Pedro fueron, tú tienes palabras de vida aquí, de vida eterna, ¿a quién iremos? Son tus palabras las que nos sostienen. El verdadero creyente permanece en la palabra del Señor. Permanecer en su palabra, en una manera, es la definición de lo que la Escritura llama obediencia. Es obediencia. Me encanta en el idioma hebreo esa palabra para fe, emuná en hebreo. En hebreo, esta palabra para fe, emuná, implica automáticamente la palabra fe, obediencia. No hay tal cosa como decir emuná, como lo entiende el hebreo, y no implica fe. Por eso es el asunto de Santiago. Santiago dice que es imposible que Abraham haya tenido fe y no haya una obra, porque la fe implica obediencia. Si no, no hay tal fe, es muerta. Por eso la palabra emuná, que se traduce generalmente como fe, pero también se traduce como fidelidad, implica obediencia. No hay fe verdadera sin obediencia. Esto es permanecer en su palabra. La obediencia es una manifestación automática de emuná, de fe. Es importante resaltar en el texto para evitar una mala interpretación. El texto no dice, en Juan, no dice, si permanecen en mi palabra, llegarán a ser mis discípulos verdaderos. Eso no es lo que dice el texto. Si permanecen en mis palabras, llegarán a ser discípulos verdaderos. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Como muchos interpretan erróneamente. El texto no está diciendo eso. Está en el tiempo presente el verbo. Sugiere que Jesús no les estaba diciendo los requerimientos para llegar a ser sus discípulos. Lo que le está diciendo Jesús es que la naturaleza del verdadero discípulo consiste en la obediencia continua a su palabra. El permanecer no es en la fuerza de ningún ser humano. El permanecer es el resultado de una fe verdadera. Es solo la evidencia que está en la vida de un verdadero discípulo. Permanecerá en su palabra.
que obedecen a Jesucristo son sus discípulos verdaderos. Leamos, por ejemplo, esto no es un asunto de un solo texto, leamos en Juan 14:15. En Juan 14:15 Jesús dice, si ustedes me aman, ¿qué dice? Guardarán mis mandamientos. Si no viven guardando sus mandamientos, entonces lo primero es que es mentira. No lo aman. Y solo aquellos que somos creyentes, que tenemos una fe verdadera, podemos amarlo. ¿Qué dice Juan 14:23? El próximo, más adelante. El 23 dice, Jesús les respondió, si alguien me ama, guardará que mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 15:10, ¿qué dice Juan 15:10? Nos dice, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús es el ejemplo de obediencia. Él permaneció en el mandato del Padre, dice, y permanezco en su amor. Y aún en su primera carta, en el capítulo 2, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El apóstol Juan pasó la clase. Porque ahora vemos la primera carta y las palabras de Jesús las escribió, sabemos que es la inspiración del Espíritu Santo, pero vemos un entendimiento del apóstol Juan en cuanto a lo que Jesús dijo. Mis amigos y hermanos que me acompañan, no es posible decir que tengo un Salvador y no un Señor. Eso es imposible. Si tienes Salvador, tienes un Señor. Tan sencillo como eso. No existe salvación sin señorío de parte de Cristo. Eso es foráneo a la Escritura. Es lamentable que en un tiempo se ha hablado sobre esta posibilidad de cristianos carnales. No es que hay cristianos carnales y hay unos que son más espirituales. Eso no existe. Eso es foráneo a la Escritura. No existe tal cosa. Usted es cristiano y su vida está sometida a Cristo. Que sí, que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, sí. Que algunos somos más maduros que otros, sí. Pero no existe tal cosa como un cristiano carnal. Y es lamentable porque es un movimiento grande que hace sentir cómodo al cristiano. Bueno, es que yo soy un cristiano carnal. Como yo profesé a Jesús un día, yo estoy seguro ya en la eternidad, pero como soy un cristiano carnal, pues voy a vivir así. Eso no existe, eso es foráneo a la Escritura, eso no existe. Usted es cristiano, su vida ha sido transformada totalmente, su corazón ha sido cambiado, ya usted no vive para usted, no vive para este mundo, vive para Cristo. Y su vida se trata de progreso espiritual. Le voy a decir algo. Perdónenme, hermano, actívame esto porque he movido mucho y el micrófono se me ha estancado. Pero les digo, si alguien realmente es creyente, si alguien permanece en su palabra, siempre está progresando espiritualmente. Si usted no está progresando espiritualmente, examine su fe. El verdadero creyente progresa. Yo no estoy diciendo que usted no pasa por temporadas difíciles, que usted teológicamente tenga dudas y cosas en las que todavía debe aprender. Todo eso es cierto.
Pero no puede ser que usted lleve 10 años diciendo que usted cree en Cristo, que Cristo es su Salvador, y usted sea un cristiano débil, carnal, como llamarían este tipo de personas, y hace 10 años su fe era mayor y su vida en Cristo era más plena. No, no hay tal cosa. Perdóneme, examine su fe. La vida del cristiano progresa. Algunos progresan tan lentamente que nos hacen pensar y dudar si son cristianos o no, definitivamente. Pero eso es del Señor. Va a haber algunos que progresan más rápido y otros que progresan a un paso más detenido. Eso no es de nosotros, eso es del Señor y la persona. Pero si algo marca la vida de aquel que permanece en Cristo, es que hay un progreso espiritual. Me acuerdo que alguien me decía hace un tiempo, dándome su testimonio, y decía, no, yo antes hacía tal y servía tal y hacía tales cosas y todo era en pasado. No había solo un verbo presente. La vida ahora. No, llevo ya varios años alejado de la iglesia, alejado de Dios. Yo tengo que reconciliarme con el Señor. Yo no voy a juzgar toda la situación porque no soy quien para mirar el corazón. No la puedo juzgar totalmente, pero sí puedo juzgarla de una manera general y decir, esa persona debe examinar su fe. Si realmente en aquel tiempo hubo fe. Porque los verdaderos discípulos permanecen en su palabra. Permanecen en su palabra. Dice claramente, pero el que guarda, dice, el que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo creo que mis palabras fueron más suaves de lo que dice la Escritura. No es posible decir que tengo un Salvador y no un Señor. Discípulo, la traducción de la palabra matetes, y esta palabra se refiere a un aprendiz. Es un aprendiz que se va adhiriendo a la enseñanza de un maestro, de un líder espiritual. Por eso es que vemos que algunos de los discípulos estaban aprendiendo, pero realmente no creían en Cristo, no tenían una fe verdadera. Pero algo nos dice esta palabra. Un discípulo, si es discípulo, es un matete, implica que es un aprendiz. Siempre está aprendiendo. Por eso insisto, es que un verdadero discípulo siempre estará progresando en su vida espiritual. Aunque sea poco, siempre estará progresando. El verdadero discípulo es un hacedor de la palabra de Dios. Como dice en Santiago, hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hermanos, permanecer en la palabra de Cristo es vivir en su palabra cada día de nuestras vidas. Es tener una cosmovisión de vida que viene de su palabra pura, no alterada. Vamos construyendo el permanecer en su palabra, construimos una cosmovisión de vida que afecta todo en nuestra vida. Todas las cosas de nuestra vida. Afecta a nuestro matrimonio, afecta a la manera en que trabajo, afecta a nuestras finanzas, afecta a la manera en que me relaciono con las personas, afecta a mi hablar. Todo es afectado cuando hemos creído en Cristo verdaderamente y permanecemos en su palabra. La tercera marca es que no tan solo cree, permanece, sino que conoce la verdad. Dice en el versículo 32 de Juan, capítulo 8, y conocerán la verdad. Conocerán la verdad. Esto significa, tendrás una relación íntima con la verdad. La bendición inevitable de creer en Jesús y continuar en obediencia permaneciendo en su palabra es conocer la verdad. Ya Juan nos reveló en el capítulo 1, versículo 17, que a través de Cristo vino, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Mis hermanos, vivimos en un mundo de una verdad relativa. La sociedad quiere alejarse de la verdad absoluta, como comentaba al principio. Satanás, que es solo padre de mentiras, quiere mantener una sociedad y un mundo esclavizado a la mentira. Por eso dispensa tantas mentiras. Las mentiras vienen del mismo trono de Satanás, porque con esas mentiras mantiene a los seres humanos esclavizados. Por eso es que este tema de la verdad relativa, que es una mentira, ha sido algo que la sociedad de hoy está asumiendo como la verdad. Usted se sienta con un joven y te dicen, no, tú crees eso, tú eres cristiano. La verdad es relativa, yo tengo mi propia verdad. Hermano querido, decían allá en el campo en mi país, no se deje meter las cabras. Perdonen por ese dicho que no. Si la verdad es relativa, entonces no existe la verdad. No puede ser. ¿Cómo puede ser que en un mismo tema hayan dos verdades? No, una es mentira. Tiene que haber una sola verdad de un asunto. Pero ese es el engaño en que Satanás ha querido meter a esta sociedad. En decir, no, que todo el mundo se siente tranquilo que tiene la verdad y que cada uno es autor y dueño de la verdad. Oh, mis hermanos, ninguno de nosotros somos ni autor ni dueños de la verdad, solo Cristo. Cristo es la verdad, la única verdad. Todo fuera de Cristo es mentira. Todo fuera de Cristo es mentira. Algunos construyen un mundo de mentiras que solo se convierte en su propia prisión. Yo comentaba de este pastor que era un farsante, lamentablemente, y espero que haya habido un arrepentimiento genuino y espero no estar siendo tan duro, pero es algo para aprender. ¿Cómo es posible que siendo un agente de la verdad te conviertes a la vez en un agente de la mentira, destruyendo el testimonio de otros hermanos, tirando mentiras y distribuyendo mentiras? Si las mentiras vienen del mismo trono de Satanás, ¿cómo estaremos dispensando la verdad de Dios y dispensando mentiras por otro lado? La verdad es una y es absoluta. Buscar la verdad alejados de Cristo, diría yo, es como buscar un pingüino en el desierto. Es una búsqueda inútil. Espero que nadie me diga ahora, sí, yo he encontrado un pingüino en el desierto, ¿no? Y me dañe mi ejemplo. Le quiero decir, es imposible. Buscar la verdad fuera de Cristo es imposible. Verdadero discípulo de Cristo, Cristo le concede una relación íntima con Él que se fundamenta en la verdad. Algo que me he dado cuenta cuando hay un problema matrimonial y especialmente de adulterio, usted ve que la persona afectada tiene este deseo insaciable de conocer la verdad, al punto que los consejeros tenemos que cuidar a la persona, porque sabemos que estas verdades le van a destruir más el corazón. Pero usted debe este deseo de dime la verdad, dime qué hiciste, dime con quién, dime y todos los detalles. Porque ya una vez la mentira y la falsedad ha dañado todo, lo único que puede saciar ese corazón es una esperanza por la verdad. Así pasa como muchos de nosotros que fuimos engañados en otros lugares, en otras iglesias. Y cuando llegan acá o a cualquier otra iglesia sana, están asustados por todos, porque eso es lo que hace el engaño, eso es lo que hace la falsedad. Es triste lo que hace la mentira. Pero Cristo es tan amoroso, porque Él es la verdad y concede a aquellos que creen con una fe verdadera y permanecen en su palabra, nos concede conocer la verdad de la manera más íntima posible, a través del Espíritu Santo.
En su oración dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La verdad no viene solo de conocer la revelación de las Escrituras en cuanto a Cristo. Viene también de la instrucción del Espíritu Santo. El Espíritu que es llamado el Espíritu de verdad. Jesús dice, aún en Juan capítulo 14, nos habla de que entonces yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, porque vive en una mentira. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El que cree, permanece en su palabra, se le concede conocer la verdad. Y la verdad va creciendo cada día en nuestras vidas, afianzándonos más a Cristo, porque Cristo es la verdad. De hecho, esta palabra conocerán es una palabra muy profunda. Es una palabra para describir la relación íntima entre un hombre y una mujer. Esa es la misma palabra. Esa palabra que Jesús está diciendo, y conocerán, esa palabra se identifica para la relación íntima de un matrimonio. ¿Usted sabe lo íntimo que está diciendo Jesús acerca de lo que Él hace con nosotros, los verdaderos discípulos? Es una palabra que expresa lo más íntimo físicamente que puede estar un ser humano al otro. Este es el tipo de relación íntima que tenemos con Cristo en la verdad. En la verdad. Vemos a Jesucristo diciendo en Mateo 7, apártense de mí que jamás os conocí, jamás tuve intimidad con ustedes, jamás me he revelado a ustedes de una manera íntima. Esto es algo especial, mi hermano, para Jesús y sus verdaderos discípulos. ¡Wow! ¡Qué especial! ¡Qué especial! Estamos hablando de una intimidad profunda espiritual. Aquellos que hemos creído, que hemos permanecido en su palabra, le conocemos de la manera más íntima posible a través del conocimiento de la verdad. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. Mire qué especial es la vida del verdadero creyente, del verdadero discípulo. En el capítulo 2, versículo 10, hablando de los creyentes, dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Para que qué? Para que conozcamos íntimamente, hermanos, lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y mira la aclaración, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. El que está en Cristo no se le ha negado ningún conocimiento. Nosotros tenemos acceso a toda la verdad. Nuestra relación con Cristo va creciendo cada vez que íntimamente conocemos más la verdad. Es una relación fundamentada en la verdad. Por eso la unidad de la iglesia es una unidad fundamentada en la verdad. No es una unidad fundamentada en nuestra nacionalidad, en nuestro idioma, en lo que comemos. No, mis hermanos, nuestra unidad es en la verdad. Finalmente, ¿cuáles son las bendiciones espirituales según el texto de hoy?
de que somos verdaderos discípulos. ¿Cuáles son esas bendiciones? La primera es la libertad, verdadera libertad. La verdad te hará libre. El fruto que obtenemos del Evangelio es libertad. Es una bendición invaluable. Creer en Jesús, permanecer en su palabra y conocer la verdad trae libertad espiritual. La libertad espiritual nos libera de las mentiras de Satanás, de la condenación eterna, de la ignorancia espiritual, de la muerte espiritual, pero también del poder del pecado. Jesús vino al mundo para liberar a pecadores perdidos. Leyendo el libro de Isaías en el capítulo 4 de Lucas, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Esos somos nosotros, libertad a los que estábamos cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Mis hermanos, somos libres cuando el pecado no nos domina. Somos libres cuando la palabra de Cristo domina nuestro corazón. Somos libres cuando Cristo nos ha libertado y nos da una vida para vivirla para Él. Somos libres cuando no hacemos lo que deseamos, sino lo que sabemos por convicción de su palabra que debemos hacer. Los judíos vivían en una falsa libertad que es provista por medios humanos. Fíjense cómo le responden: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Si algo tenían claro los judíos es que eran esclavos. En ese momento, de hecho, que dicen eso, eran esclavos. Por eso veían a Cristo como un libertador en términos nacionales y no espirituales. Pero también debemos entender que estos judíos se referían a libertad espiritual porque ellos habían sido esclavos de muchas naciones, de varias naciones. Pero la seguridad de su libertad espiritual estaba ligada al linaje físico con Abraham. Su libertad que ellos apelaban, esa libertad espiritual a la que ellos están haciendo referencia, es una libertad en términos de mi relación sanguínea con Abraham. Bueno, yo estaría bien en cierta manera porque ese es mi apellido. Pero no creo que más nadie aquí. El linaje de Abraham les daba confianza de que eran espiritualmente libres. Eso de la libertad, Jesús, eso no es para nosotros. Nosotros somos libres en Abraham. Abraham nos dio libertad. Eso es para allá los gentiles, los perdidos, esos son los que son esclavos. Por esto, la actitud de ellos cambia totalmente cuando Jesús les dice: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Su teología estaba defectuosa, muy defectuosa. Ellos miraban la libertad en su linaje, como he dicho, en su sangre. Somos descendientes de Abraham, somos libres. Somos una nación libre. Por tal yo soy libre. Pero Jesús va al meollo del asunto. Eres un pecador, ya eres esclavo. No importa de quién sean hijos. No importa de quién seas hijo. Eres esclavo. Esto les cambió su actitud totalmente. Les dolió profundamente lo que Jesús ha dicho. Linaje de Abraham, esos somos. Ellos se consideraban libres, como he dicho, a diferencia de cómo veían a las demás naciones. Ellos razonaban en su mente: somos nosotros la nación escogida, somos la nación santa, somos el pueblo del Dios de Israel.
Pero no los paganos, esos son los esclavos que sirven a ídolos y a otros dioses. Nosotros no. A veces se podría escuchar a nosotros: no, eso no me pasa a mí, nosotros estamos en una iglesia sana. No, los predicadores que yo escucho, esos sí que son predicadores sanos. ¿Cómo seré yo ese? ¿En dónde está fundamentada esa libertad? ¿En la iglesia que estás? ¿De dónde eres? Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. De hecho, y si entramos en los detalles de la frase, como Jesucristo construye esa frase, está hablando de que es algo constante, es algo presente. Vive en el pecado. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que nacimos siendo pecadores. Fuimos concebidos en pecado, no tenemos otra opción. El pecado es constante en cada uno de nosotros. Esto nos recuerda la fuerza del pecado, el poder del pecado. El hombre constantemente va a errar el blanco de la gloria de Dios. Está destituido de la gloria de Dios. Es transgresor de la ley de Dios. Un hombre sin Cristo solo es esclavo de su pecado. Lo que hace en su vida tiene que ver con la relación con su amo. Si es esclavo de la pornografía, por decir un pecado, es esclavo de ese pecado. Todo lo que hace tiene que ver con ese es su amo. Si es esclavo de la mentira, todo lo que hace tiene que ver con eso sucesivamente. El pecado es su amo, el pecado determina todo en su vida. Ese hombre que se llama esclavo aquí, se llama esclavo porque es derrotado, está en cautiverio por su dueño, lo cual implica que es incapaz de liberarse de esta esclavitud. No puede romper la cadena. Por el contrario, cada pecado que comete estrecha más la relación de esclavo. Pero los judíos se consideraban libres y solo eran prisioneros en cadenas. Ser esclavo es estar totalmente bajo el control de otros, ser incapaz de liberarse, como he dicho. El pecado como amo es cruel y controla cada aspecto de la vida del incrédulo. Esclaviza a la persona a vivir según sus concupiscencias, sus deseos y deleites. El mismo pecado le construye una prisión de maldad y lo engaña y le dice: no puedes salir de aquí. Y yo me imagino que hay algunos aquí que son esclavos del pecado. Satanás es mentiroso, no le creas. Jesucristo te puede sacar de esa prisión. Pero aún le digo a aquellos que ya han sido libertados, hay la posibilidad de que vuelvas al viejo amo, si no en voluntad propia, porque ya no serás esclavo más. Pero podrías ir en voluntad propia. Y eso sí es muy triste. Ir al viejo amo, porque sabemos que es cruel. Cristo te ha libertado. Las cadenas están rotas. ¿Por qué regresas ahí? El único camino para libertarse de las garras de este amo cruel
es Cristo, es la fe en Cristo. Él es el único que provee una liberación verdadera, una libertad plena. Cristo nos hace siervos de Él, siervos de justicia. Cristo nos hace verdaderamente libres. Algunos pueden pensar que están libres y solo brincaron del amo de pecados graves a brincar al otro amo de la religión o del fariseísmo. Sigues estando en la esclavitud del pecado. Ven a Cristo, solo Él puede darte libertad. Pero también hay una segunda bendición, además de la libertad, es la seguridad. Miren el texto. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Jesús, qué maestro. ¿Usted sabe lo que le trajo Jesús en esas palabras que para nosotros parecen como que un poco normales y no hay nada grande? ¿Usted sabe lo que les acaba de decir Jesús? Ellos los llevó a pensar en Abraham, en Isaac, Ismael. Les dijo, en otras palabras, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Ismael no era el hijo, era el siervo, era el esclavo. Era el hijo de la esclava. ¿Quién se tuvo que ir de la casa? Era hijo de Abraham, pero era hijo de la esclava, no era el hijo de la promesa. ¿Y qué tuvo que hacer Agar con su hijo? Irse de la casa. ¿Quién permaneció para siempre? Isaac. Hay algunos pretendiendo, como Ismael, decir, yo soy de la casa. Tu tiempo está contado si no has venido a Cristo. Porque Cristo es un tipo, Isaac es un tipo de Cristo. Solo el Hijo permanecerá para siempre. Solo los que estemos en el Hijo permaneceremos para siempre. Por eso vivimos en seguridad. Vivimos en una seguridad total, en libertad y en seguridad. Porque hay una promesa verdadera. Como el Hijo que gobierna en la casa de Dios, como dice en Hebreos 3:6, Jesús tiene la autoridad para liberar a quienes depositen la fe en Él. Nos libera del pecado, nos hace hijos de Dios para estar en la casa de Dios para siempre. Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte y nos ha adoptado como hijos. Y nos ha quitado de la posición de Ismael, hijos de la sierva, de la esclava, y nos ha hecho sus hijos en Cristo para siempre. Los verdaderos hijos de Abraham, que son los hijos de la fe, permanecerán en la casa de éste y disfrutarán los privilegios de la misma de manera permanente. Pero los esclavos de Abraham serán expulsados. Es lo que Jesús le está diciendo. Solo el Hijo disfruta verdadera libertad y solo el Hijo de Dios da esa libertad. Estamos seguros en Cristo. Qué gran bendición. Si hay alguno aquí que sigue siendo esclavo del pecado, lo invito hoy a venir a los pies de Cristo. Algo tienes claro, el pecado te tiene en una prisión. Escúchame, te voy a decir algo, no vas a salir en tus fuerzas. Muchos de nosotros estuvimos ahí, no vas a salir en tus fuerzas. No sigas peleando en tus fuerzas, ven a Cristo. Jesús dijo, vengan los cansados y cargados y yo los haré descansar. Él es el único que puede romper esas cadenas, porque Él fue a la cruz del Calvario y pagó por el precio de ese pecado. Destronó al poder del pecado, lo destronó en esa cruz.
porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Una vez estaba dando una clase y mencioné el término somos esclavos de Cristo. Y alguien me dijo, no, eso está equivocado, eso no es bíblico. ¿Cómo que somos esclavos de Cristo si somos libres? Alterado el adulto, y él le decía, tranquilo, déjame mostrarte. No, pero es que es imposible, no se puede contradecir la Biblia. Somos libres. Mis hermanos, la verdad es que ambas verdades son verdad. Somos libres y somos esclavos de Cristo. Lo que pasa es que la esclavitud en Cristo es libertad. Tenemos el mejor de los amos, un amo amoroso, un amo que dio la vida por nosotros, un amo que derramó su sangre por nuestra maldad y nuestro pecado, un amo que vemos y decimos, pero no hay verjas aquí, puedo hacer lo que quiera. Permanece en mi palabra, nos dice nuestro amo. Agrádame como tú desees, pero permanece en mi palabra. Y con palabras de amor nos trae, con su Espíritu Santo nos retiene, y no hay necesidad de estar ahí a la fuerza, sino porque deseamos estar con Él para siempre, porque amamos a nuestro amo. Si estamos en Cristo, no hay nadie que pueda hacernos sus esclavos, porque somos su propiedad. Estamos seguros en Él, somos libres para siempre. Por eso los apóstoles y los mártires, aún estando en la cárcel, estando donde estuvieran, hablaban como hombres libres, porque saben quién es su amo. Es el dueño, el Señor de toda la tierra. A mí me encanta cuando salgo a diferentes países y veo a los americanos viajar con ese pasaporte azul. No hay turista más confiado que el americano. Va a todos lugares sin miedo. ¿Usted sabe por qué? Porque ha experimentado libertad en su tierra. Ha experimentado libertad y sabe que en cualquier problema que se meta, su nación lo buscará. Nosotros somos de una nación celestial. Nuestro amo nos buscará siempre. Podemos caminar en este mundo en confianza, porque hemos creído en Él. Permanecemos en su palabra, nos sostenemos viviendo en Él en obediencia, caminando haciendo su obra y lo que nos ha llamado a hacer. Y nos ha concedido conocer la verdad de la manera más íntima posible. Y para eso nos ha dado libertad y seguridad. Hermanos, no conviertas esa libertad en una trampa. Camina como un hijo de Dios. Camina como un hijo libre de Dios. Ya no eres esclavo del pecado. Oremos. Padre amado, eres tan bueno y tan bondadoso, Señor. Has dado tu palabra. Tu palabra es perfecta. Discierne nuestros pensamientos, Señor. Hoy nos ha hablado, Señor, de tu verdad, de quiénes son los verdaderos discípulos. Esa obra de salvación que solo tú puedes hacer. Tú nos has dado la fe, nos haces permanecer en el poder de tu Espíritu. Cada día, a través de esa relación con tu Espíritu, nos haces conocerte más íntimamente, Señor. Nos has dado la libertad como una bendición para nuestra vida y nos has dado seguridad. Señor, permítenos caminar con esa libertad y esa seguridad, Señor, en este mundo en tinieblas. Permítenos, como los mártires, los apóstoles, caminar sin miedo, sabiendo que al final Satanás no tiene poder sobre nosotros, este mundo no tiene poder sobre nosotros, porque nuestro amo está ahí para siempre.
nos sostendrá siempre. Porque ya no hay quien nos saque de la casa de nuestro Padre. Porque en primer lugar no entramos ahí por nuestros méritos, sino que el Hijo nos ha adoptado como hijos. A Él sea la gloria y la honra por siempre.